Ya, ahora sí estoy grabando y vamos a compartir de nuevo. Ok, entonces, como estamos en el mundo de las probabilidades, es una situación diferente a lo que hasta el momento nosotros hemos visto como estadística descriptiva. La estadística descriptiva tiene la gracia de que yo tengo una serie de datos, tengo datos acumulados en el tiempo que, dado unas características, dado algunas condiciones que se cumplen, yo puedo proyectar y puedo suponer, cumpliéndose las mismas condiciones, hacer una proyección y por lo tanto yo puedo estimar, por ejemplo, cuánto pueden ser las ventas de aquí a diciembre, cuáles podrían ser los costos, ¿cierto? Cuáles podrían ser la matrícula del próximo año, es decir, puedo proyectar, porque los datos que yo tengo almacenados y que los transformo en una serie de datos y después yo los tabulo en un cuadro, ¿cierto? Que podría ser en Excel, se van dando porque se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una cierta cantidad, supongamos que soy una empresa, una cierta cantidad de maquinaria, una cierta cantidad de personas trabajando, una cierta cantidad destinada a la compra de materias primas. Entonces, tengo todas esas condiciones y dadas esas condiciones que se cumplen, ¿cierto? Yo podría proyectar una sumatoria, digamos, más que una sumatoria, porque es una sumatoria de situaciones, pero yo podría proyectar alguna variable a futuro, entendiendo que debieran cumplirse las mismas condiciones, ¿cierto? Como se habla en economía, ceteris paribus, todo lo demás constante, por lo tanto, voy a hacer variar simplemente la variable que yo estoy estudiando, que podría ser las ventas, los costos, la matrícula del próximo año, etc. Entonces, la estadística descriptiva se basa en información registrada, histórica, y esa información está bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Como les comentaba, la cantidad de números de vendedores, la cantidad de números de sucursales, el ingreso que tienen las personas, etcétera, etcétera, y dadas esas características que se mantienen más o menos razonablemente, yo puedo proyectar. En cambio, cuando hablamos del mundo de las probabilidades, ¿cierto? Como lo conversábamos en la tutoría, digamos, tengo que entender qué es lo que es la probabilidad, ¿cierto? Cuál es la definición así como más precisa. Y la probabilidad es una medida, por lo tanto, ¿cierto? Es como andar con una regla, empiezo a medir para chequear cómo va el tema, pero una medida de qué? Del grado de certidumbre, o sea, es decir, de la posibilidad de que ocurra algo. Entonces, la probabilidad es una medida del grado de certidumbre de que un suceso, un evento que tiene el apellido aleatorio pueda ocurrir. ¿Ok? Entonces, eso es lo principal que podemos decir de las probabilidades. Primero, es una medida que me permite medir, valga la redundancia, el grado de certidumbre, ¿cierto? ¿Cuánto tengo de probabilidad de que ocurra o que no ocurra? ¿De qué cosa? De un evento cualquiera, de un suceso cualquiera, pero tiene el apellido aleatorio y por lo tanto tengo que entender qué es lo que es un experimento, ¿cierto? O qué es lo que es un suceso aleatorio. Y cuando vamos a ver, ¿cierto? Lo que es Internet o lo que es la bibliografía, lo que se dice con lo que es un experimento aleatorio, es una producción controlada de un fenómeno o de un suceso, ¿cierto? De una situación. Por lo tanto, es algo controlado que yo intento, ¿cierto? Repetir. ¿Para qué? Para ver cuál es el resultado, pero cuyo resultado, y ahí está la gracia del tema, ¿cierto? Cuando es aleatorio, el resultado es, pero voy a admitir aquí, el resultado es dependiente del azar. Y ahí ya está la situación compleja, porque la descriptiva no depende del azar, porque depende de las variables que yo tengo controladas, como por ejemplo número de vendedores, número de sucursales, número de clientes, número de personas en la comuna, ciertos ingresos promedios a la comuna, etcétera, etcétera. Tengo esos datos y yo puedo proyectar. Acá depende del azar. ¿Y qué es lo que es el azar? Una definición dice que son circunstancias o causas imprevisibles, ya lo hemos conversado, complejas, sin previo aviso y sin propósito. O sea, no tienen propósito, no los puedo medir, no los puedo controlar, son complejas, sin previo aviso. Es que de repente ocurrió y nadie sabe por qué ocurrió. Y todas esas situaciones que se conjugan provocan que acontezca un determinado acontecimiento. O sea, yo no saco nada con juntar la cantidad de vendedores, el número de sucursales, el número de clientes que tengo en una comuna, el ingreso que tiene esa familia de esa comuna, porque van a ocurrir cosas que yo no las puedo, ¿cierto?, medir, no las puedo controlar porque son complejas, impredecibles, y por lo tanto el resultado o lo que ocurre con ese acontecimiento no está relacionado con la causa-efecto. Y la causa-efecto es
dado estas características, se supone que va a ocurrir todo eso, ¿cierto? Como también lo conversábamos, que si yo veo que las nubes están absolutamente negras, muy, muy oscuras, lo más probable, ¿cierto?, la probabilidad es que llueva, porque se están produciendo ciertas circunstancias que en condiciones normales y comunes va a llover, ¿cierto? Pero también existiría la probabilidad de que a pesar de eso no lloviera. Y eso es, ¿por qué? Porque hay algunas variables que obviamente yo no las puedo medir, no las puedo controlar, son imprevisibles y eso me genera el azar. Entonces, el experimento aleatorio depende del azar y el azar nos dice relación con la causa-efecto, ¿cierto? Yo tengo tales características, tales condiciones y por lo tanto, dado eso, se va a producir todo. Como no está eso, depende del azar y el azar es algo absolutamente independiente de cualquier situación que yo pueda programar y por lo tanto lo que dice en relación con las probabilidades que justamente es el grado de certidumbre de un experimento aleatorio, ¿cierto?, puede ocurrir. Entonces, dado que nosotros no tenemos mucha capacidad, ¿cierto?, como para analizar lo que viene a futuro, tenemos que empezar a ver, de alguna manera, llegar a tener alguna percepción de ese grado de certidumbre. O sea, ¿qué probabilidad hay de que ocurra que llueva? ¿Qué probabilidad hay, ¿cierto?, que yo me saque un 7 en la prueba? ¿Qué probabilidad hay de que, por ejemplo, si yo tengo una bola roja, una amarilla y una azul en una bolsa, saco una y que sea amarilla? Esas son las condiciones que no dependen, ¿cierto?, de la causa-efecto, sino que simplemente son situaciones incontrolables, impredecibles, porque no sé, yo metí la mano en la bolsa por el lado izquierdo, por el lado derecho, o le di vuelta a todas las bolas, o hice algo que no pensaba hacer y lo saqué, ¿cierto? Eso es lo que es probabilidad. Ahora, como es un grado de medida, se entiende que el grado de medida tiene que tener alguna relación, ¿cierto? Algo que me permita medir. Y el grado de medida es de 0 a 1. Eso tampoco no nos dice mucho. Pero cuando nosotros nos vamos al tanto por uno, entendemos que estamos hablando del 0%, perdón, 0% hasta el 100%. ¿Cierto? Entendiéndose que cuando yo hablo del 0%, me estoy refiriendo a que no hay ninguna posibilidad de que ese evento, que ese suceso o esa situación ocurra. En cambio, cuando me voy al otro extremo, al 100%, siempre va a ocurrir, porque 100%, tengo todas las probabilidades de que ocurra, ¿ya? Es como, por ejemplo, que yo esté afuera de un curso y el curso hay 20 hombres y 20 mujeres. ¿Qué probabilidad hay que salga un hombre o una mujer? 100%, porque hay puros hombres y puras mujeres. Y el que salga o es hombre o mujer y por lo tanto está dentro de ese porcentaje, 100%. Entonces, esas dos características del 0% y del 100% en realidad ya dejan de ser del mundo de las probabilidades porque es algo que nunca va a ocurrir y por otro lado siempre ocurre, ¿cierto? Por ejemplo, la ley de gravedad, que si yo suelto una manzana, 1000 veces la manzana, 1000 veces se cae. Y si le pregunto a alguien, oye, te apuesto que si yo dejo caer la manzana se cae, lo más probable es que todo el mundo, nadie me quiera aprobar, o sea, apostar, porque entiende que justamente eso es lo que va a ocurrir, y se va a caer. ¿Cierto? Porque no hay ninguna probabilidad, ninguna posibilidad de que no se caiga, de que ahí flotando, o sea, bueno, salvo que estemos en la luna en nuestra parte, pero estamos en la Tierra. Entonces, esas son las características típicas cuando nosotros estamos hablando de probabilidades. Y, ¿cierto?, otra cosa importante que también es necesario, porque en base a eso se maneja lo que es la situación de las probabilidades, yo tengo que conocer tres cosas. Primero, ¿qué es lo que es el espacio muestral? ¿Ya? El espacio muestral, ¿qué es lo que es? Dice ahí, conjunto de todos los resultados posibles, o de todos los posibles resultados. Entonces voy a poner simplemente posibles resultados. O sea, todos los resultados que uno podría considerar que es posible que ocurran, lo tengo que considerar. ¿Qué otro dato necesito? O sea, ¿qué otra variable necesito, ¿cierto?, conocer? Es el evento en particular. ¿Y cuál es la característica? Podríamos decir que es un subconjunto, voy a permitir ingresar a alguien ahí, subconjunto de las posibles, o de los posibles resultados. ¿Cierto? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, todos los posibles resultados son 10, y yo voy a elegir una característica que solamente se puede dar 2 de 10, bueno,
sería el subconjunto de 2 de esos 10. Y finalmente, el otro dato que necesito conocer, ¿cierto? Porque de partida esa es la gracia, y ahí hablamos de este tema, es la probabilidad. ¿Ok? La probabilidad. Y la probabilidad ya sabemos que es de 1, o de, perdón, de 0 a 100, o de 0%, lo voy a poner en porcentaje, ¿no es cierto?, al 100%. Esa es la probabilidad que siempre ocurre. Entendiendo que cuando nos acercamos al 100%, ¿cierto?, es muy probable, sí o sí puede ocurrir, y cuando nos acercamos al 0%, hay poca, mucha y ninguna posibilidad que ocurra si el 0%, si el 2, el 3, el 5, la probabilidad es muy bajita, ¿cierto? Y ahí va a depender, obviamente, depende de la situación, depende del evento, depende si nosotros estamos participando en eso. Si yo soy adverso al riesgo, es decir, le tengo temor al riesgo, no me gusta lo riesgoso, ¿cierto? Y por lo tanto, todo lo que esté muy cerca del cero, inclusive hasta un 50, un 60%, de ahí para abajo lo puedo encontrar riesgoso, o inclusive algunos hasta un 70%, porque justamente no le gusta el riesgo, y por lo tanto le gusta más la certeza, ¿cierto? Más el grado de certidumbre, significa certeza en el sentido que realmente va a ocurrir, y por lo tanto ya me estoy acercando al 80, al 90, casi al 99%, y ahí no tengo ningún problema, y voy a participar siempre de lo que sea. Entonces, cuando yo me encuentro frente a cualquier situación que diga relación con esto, ¿cierto? Que diga que vamos a hablar de algo relacionado con el azar, y que el azar, ¿no es cierto?, son causas o circunstancias imprevistas que no se controlan, que son sin preaviso, que no tienen ningún propósito, que a veces uno dice imposible que hubiera ocurrido, pero ocurrió, y esas condiciones me generan, ¿cierto?, un determinado acontecimiento en su resultado, y que no están directamente relacionados con causa-efecto. O sea, la estadística descriptiva sí está relacionada con causa-efecto, porque yo tengo las características, las condiciones que ocurren, y por eso, ¿cierto?, logré ese nivel de venta, o por eso yo logré esas notas, y por lo tanto yo puedo proyectar, ¿no es cierto?, si yo me dedico a unas 5 horas a estudiar, si yo me dedico a revisar los PPT, los videos, o esto, lo otro, lo más probable es que las características voy a sacar una buena nota. Más o menos esas son las características, entonces, cuando hablamos del mundo de las probabilidades. Y hay, para el desarrollo de las probabilidades, ¿cierto?, el más común, porque siempre obviamente hay alguna regla, ¿cierto?, hay alguna norma, alguna función, alguna fórmula. En este caso hablamos de lo que se llama, que me ayuda harto, la regla de Laplace. Laplace. ¿Y qué es lo que dice la regla de Laplace? Es tan sencilla como, ¿cierto?, habla de que la probabilidad de un evento A cualquiera, la probabilidad del evento A puede ser, le podemos llamar X, Z, da lo mismo, ¿cierto?, pero la probabilidad de un evento cualquiera es igual al número de casos favorables, o, ¿cierto?, se supone que es el subconjunto de posibles resultados dividido por el número de casos posibles. O, en otras palabras, como 6 resultados posibles. Número de casos posibles. No quedó muy buena la formulita, lo pones por acá. La otra por acá. Aquí queda mejor. Posible. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que necesito para la formulita que debiera aplicar? Es el espacio muestral y cuál es el evento en particular que yo estoy analizando. Entonces, la probabilidad de A es número de casos favorables a esa, ¿cierto?, situación, a ese evento, a ese suceso que yo quiero estudiar, o quiero que consiga, ¿cierto?, que ocurra eso, en comparación con todos los posibles eventos que pueden ocurrir cuando yo estoy ante esa situación. Obviamente que si le voy a insistir, si yo elijo todos los eventos, si elijo todos los eventos, es de más que voy a sacar el 100%, porque dentro de mi subconjunto es el mismo, igual al conjunto, por lo tanto es igual a 1, y eso significa que da un 100%. Por lo tanto, obviamente no tiene mayor gracia si estamos hablando del mundo de las probabilidades, porque las probabilidades justamente es, como se dice, llegar a tener la habilidad
de adivinar el futuro. ¿Y para qué se usa este cuento, ¿cierto?, de la probabilidad? Se usa para predecir resultados y tomar decisiones, ¿ok? Entonces, de alguna manera, ¿cierto?, el ser humano, como es bien estructurado y no le gusta tomar decisiones cuando no tiene ninguna clase de información, ¿cierto?, sino que no tiene idea de lo que va a ocurrir, no tiene datos, no tiene acontecimientos previos, no tiene sucesos que han sucedido, para la redundancia, va a ser muy difícil que la persona, ¿cierto?, pueda llegar a tomar una decisión, porque siempre dice, mira, yo necesito información. Y esa información, ¿de dónde la vamos a traer? Bueno, justamente de lo que es, cuando hablamos del mundo de las probabilidades, que es algo absolutamente incierto, que puede que ocurra, puede que no ocurra, ¿cierto?, que tengo la certeza de que ocurre, tengo la incerteza de que va a ocurrir, y me puedo manejar entre el 0 y el 100. Yo prefiero llegar a aplicar alguna fórmula, aplicar alguna situación, ¿cierto?, aplicar algún argumento lógico para intentar lograr obtener un grado de certidumbre, y ese grado de certidumbre va a estar en la medida entre el 0 y el 1%, entendiéndose que el 100% es casi seguro y el 0% es imposible. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, lo que nosotros tenemos que empezar a conversar, voy a dejar de compartir esto, cuando nosotros nos encontramos frente al mundo de las probabilidades, tenemos que entender, primero, ¿cierto?, analizar el evento o la situación, y de ese evento o situación tengo que extraer primero cuál es el espacio muestral, es decir, cuáles son todas las posibles alternativas que ocurren en ese evento. Después de eso, ¿cierto?, el evento en particular que yo quiero que sea algo que dentro de toda la alternativa puedo elegir una o más de una alternativa, y por lo tanto, ¿cierto?, quiero sacarle la probabilidad de que ocurra lo que yo quiero dentro de ese todo gran suceso que es el espacio muestral. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos siempre? El espacio muestral. Después necesitamos cuál es el evento, o a partir del evento, ¿no es cierto?, yo puedo sacar también el espacio muestral, dependiendo de la situación, pero generalmente, ¿cierto?, los ejercicios, cuando se presentan en el enunciado, uno puede traer, obviamente, primero me muestran el espacio muestral, porque los traigo del contenido del enunciado. La pregunta va relacionada justamente a un evento particular, y por lo tanto yo aplico, ¿cierto?, la fórmula o aplico un procedimiento lógico para desarrollar ese evento y llegar a determinar la probabilidad, y por lo menos llegar a un número, 10%, 40%, 80%, y ese número ya me va a decir, ¿no es cierto?, muy alejado, muy cercana de la probabilidad, porque obviamente lo que interesa, sobre todo cuando uno participa en este tipo de cosas, es que la probabilidad de acertar a lo que yo quiero sea esa, ¿cierto?, y que no sea la otra, porque simplemente, entonces, elijo la otra alternativa en vez de la que estoy eligiendo yo como el evento posible, ¿ya? Entonces, dado esas condiciones, nosotros podemos comenzar a realizar y a trabajar con los ejercicios de probabilidad. Entonces, en las PPT que ustedes tuvieron ahí, siento que, bueno, yo sé que lo voy a estar pasando un poco rápido, porque algunos de ustedes ya estuvieron en tutoría, pero algunos no, y tengo que igual pasarles el mundo de las probabilidades. Me imagino que ahora están viendo el PPT que dice probabilidad, ¿no es cierto, chicos? No, profe. Ah, que dice, yo no sé por qué se me pone en pausa. Después de dejar de compartir. Acá, la probabilidad. No, acá, vamos compartiendo. Se me olvidó poner amarillo. A ver. Está grabando. ¿Por qué se me pondrá amarillo? A ver, voy a abrir este cuento. A ver. Acá. Aquí. Ataco. Otra vez. Y la probabilidad, compartir. ¿Ahora sí? ¿Ahora están viendo la probabilidad? Sí, profe. Ya. Bueno, algo ocurre con el mundo de las probabilidades, que si se abre o no se abre, pero se abrió afortunadamente. Entonces, cuando estamos nosotros viendo el tema de las probabilidades, la probabilidad clásica, ¿cierto?, bonito, que aparece dentro de los PPT de la semana, nos movemos entre lo imposible, que es el 0%, y lo que es seguro, ¿cierto?, donde sale la mano así, que es el 100%. Obviamente que esas dos condiciones, 0 y 100, ¿cierto? Bueno, obviamente que si uno lo calcula y llega al 100, me meto inmediatamente. Si llego al 0, ni por si acaso, ojalá ni siquiera me mencione. Pero cuando uno calcula algo, siempre va a estar, porque también está la posibilidad, ¿cierto?, pero uno se mueve entre
entre el 0 y el 100, y a medida que se acerca al 100, que es difícil que sea el 100, pero por lo menos voy cercano al 100, ¿cierto? Es muy probable que ocurra, y cuando me estoy acercando mucho al 0, ¿cierto? Es bastante improbable que ocurra. Entonces ahí yo me muevo, por lo menos mi concepto, mi estructura lógica, ¿cierto? En mi mente dice, bueno, si a mí no me gusta el riesgo, no me voy a meter ni por si acaso, si va de la mitad para abajo, por ejemplo, o a lo mejor de un 70 para abajo, o si a mí me gusta justamente el riesgo, porque como yo soy así, y ¿cierto? Me gusta ir a los casinos, y juego en la lotería, la polla, el kino, hay rifa en el barrio, me meto en la rifa, porque en una vez, ¿cierto? Como hay tan pocas probabilidades, cuando me lo gano, me gano una buena cantidad, bueno, ahí va a depender de la persona, pero se entiende obviamente que cuando nosotros estamos frente, ¿cierto? Sobre todo en el caso de ustedes que están estudiando administración, se entiende que cuando uno está a cargo de una empresa o de un propio emprendimiento o de alguna área en particular, ¿cierto? Yo no me voy a mover dentro del mundo de las probabilidades, simplemente diciendo, bueno, puede que ocurra, puede que no ocurra, porque ese tipo de jefe, ¿cierto? Que no me da la seguridad, sobre todo en lo que yo tengo que hacer, no funciona mucho, ¿cierto? Uno tiene que moverse en la estructura lógica, matemática, de decir, mira, todo lo que sea cerca del 100% es positivo, es bueno, correcto, y por lo tanto intenta que siempre sea por ese lado y aléjate del 0% porque lo más probable es que vas a perder tu negocio, tu emprendimiento, ¿cierto? No va a llegar a buen puerto. Entonces eso es lo que yo tengo que entender. Ahora, como les comentaba, ¿no es cierto? La probabilidad es la posibilidad de que un evento suceda y es la habilidad de adivinar el futuro. Simplemente eso. ¿Y qué es lo que yo necesito? Conocer, ¿cierto?, cuál es el espacio muestral, es decir, todas las alternativas posibles que puedan ocurrir con esa situación, con ese evento, cuál es la característica que yo quiero que ocurra dentro de todas esas posibilidades, puedo elegir una o alguna, por lo tanto es un subconjunto del conjunto total, y ahí yo le calculo la probabilidad, y una vez que tenga la probabilidad, ¿cierto?, yo saco la conclusión lógica, matemática, de que si está bien, está mal, está muy riesgoso, poco riesgoso, ¿cierto?, dependiendo un poco de la persona. Entonces, típico que uno parte con la más básica, la más sencilla, con el espacio muestral más bajo, ¿cierto?, que sería una moneda. La moneda tiene dos posibilidades, cara y sello, ¿cierto? Y por lo tanto el espacio muestral sería 2. Y los eventos, como son dos, puedo hacer un evento que puede ser cara o el otro evento que sea sello, ¿cierto? Ahora, si yo digo, bueno, que sea cara y sello, obviamente que si tiro la moneda voy a ganar porque sale o cara sale sello. Ahora, ¿por qué? Porque cara y sello son todo el espacio muestral, por lo tanto, en este caso mi subconjunto sería igual al conjunto y no tiene ninguna gracia. Por lo tanto, si yo quiero elegir una sola de ellas, supongamos que sea cara o que sea sello, tiro la moneda, ¿qué posibilidades tengo de que justamente cuando yo tire la moneda sea cara o sea sello? ¿Cierto? Como el espacio muestral total de alternativa o el conjunto de alternativas son 2, y la alternativa posible que yo quiero que es 1. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula de Laplace, 1 dividido por 2, como aparece ahí, ¿no es cierto?, me está dando un porcentaje de el 50%. Ahora, ese 50% uno puede decir, en realidad no es tan alto o no es tan bajo, ¿cierto? Lo podemos sentir, depende del grado de certidumbre que yo tenga o, ¿cierto?, si a mí me gusta o no me gusta el riesgo. Pero de esa forma se calcula de una manera muy sencilla, ¿cierto? Partimos primero, paso a mostrar 2, alternativas que yo elegí, que sea cara o que sea sello, 1, por lo tanto, 1 de 2 me da, ¿cierto? Lo divido, me da 0,5, lo multiplico por 100, no se olviden de eso, y me queda el 50%. Si seguimos avanzando un poquitito, para hacerlo un poquito más rápido, para llegar a los otros ejercicios, ahora si yo, ¿no es cierto?, digo que voy a lanzar un dado, y por lo tanto ya es diferente, ¿no es cierto?, la situación, porque ahora yo tengo más alternativas posibles de ocurrencia. ¿Cuáles son esas alternativas de ocurrencia o espacio muestral? Bueno, un dado tiene 6 caras y por lo tanto tengo 6 posibles alternativas de que el dado cuando lo tire, ¿cierto?, caiga en esa cara. Y por lo tanto mi espacio muestral es 6. Ahora yo puedo decir, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, cuando tiro el dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga, ¿cierto?, en el número 5? Entonces, por eso ahí dice la probabilidad de 5, ¿cierto? Yo siempre tengo que poner ahí la probabilidad del evento, que en este caso sea el número 5. Bueno, como el 5 es un número entre 6, ¿cierto? 1 dividido por 6 me da un 16,67%, ¿ok? Esa es la probabilidad que yo, cuando tiro un dado, ¿cierto?, me salga un 5. Bueno, es la misma probabilidad si tiro el dado y me salga un 6. Es la misma probabilidad si tiro el dado y me salga un 1.
¿cierto? Y si yo sumo las probabilidades del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, 6, me va a dar el 100%, que son todas las alternativas. Y ahí está, ¿no es cierto?, el total, que sería el espacio muestral, y mi evento es el subconjunto o la particularidad de que yo quiero que ocurra dentro de ese espacio muestral. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno aplica el concepto de un puntito matemático, ¿cierto?, ya un 16,7 o ya 17% uno lo puede aproximar, ahí uno dice, en realidad es harto bajito que efectivamente me salga un 6, me salga un 6, me salga un 5, me salga un 3. ¿Cierto? Y cuando uno tira el dado, a veces, bueno, claro, le llegó justo, le salió el 5, pero eso es el azar, ¿cierto? O sea, no es porque yo dije, le puse vibra, el dado, pum, va a caer en el 5, porque no se olviden que las fuerzas que intervienen, ¿cierto? Si digamos las fuerzas ahí del más allá, ¿cierto? Son complejas, sin previso, sin propósito, y por lo tanto no lo puedo controlar. Y lo que ocurra es efectivamente cuando tiene el dado, ¿no? Ahora, esa es la gracia, ¿cierto? Cuando yo voy avanzando un poquitito en el tema de... Esperen un poquito. Voy a borrar estas cositas. Seguimos avanzando. Y ya, por ejemplo, el espacio muestral, ¿cierto?, va aumentando. Y ahora ya aquí el espacio muestral son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. 9 números cualquiera, ¿cierto? Me dieron ese espacio muestral. Y por lo tanto me dicen, bueno, ¿cuál es la, supongamos, ¿cierto?, para hacerlo un poquito más así entendible, que yo tengo 9 bolitas, la bolita con un 0, con un 1, son todas las bolitas iguales, porque si hay una más grande y la número 5, meto la mano, ¿cierto?, y el tiro cuál es la 5. Se supone que las características, el peso y todo son iguales, y la tengo dentro de una bolsa. Y me dicen, mira, elige 2 números. Bueno, o 3 números o 4 números. Ya, voy a elegir 3 números. Voy a sacar el 0, el 1 y el 2, cuando mete la mano, ¿cierto? Yo meto la mano, saco una bolita y me doy cuenta que era el número que saqué, lo anoto y vuelvo a meter la bolita para que sigan estando las 9, ¿cierto? Porque si no, cada vez que saco las bolas van quedando menos, y obviamente que la idea es que se repita. Por lo tanto, la alternativa que sea 0, 1 y 2, cuando yo meta la mano, ¿cierto?, son 3 de 9. Y por lo tanto, 3 dividido por 9, ¿cierto?, lo multiplico por 100, me da un 33%. Y uno, bueno, ¿cierto? El juego, chuta, es un poquitito complicado, el porcentaje de 33 no me gusta, está muy lejos del 100, así que no. O simplemente igual juego, me meto la mano y participo. Ahora que sean solamente 2 resultados cualquiera, obviamente 2 de 9 me bajó un 22%. Y ahora si lo aumento a 4, ¿cierto?, que voy a dar 4 números posibles que de las 9 que saco, me da un 45%. Estoy redondeando 44, 45. Entonces, ahí uno va viendo cómo va aumentando el porcentaje a medida que obviamente yo voy incorporando más posibilidades dentro del conjunto, porque ahora obviamente si digo, mira, yo voy a elegir entre el 0 y el 9, y son justo las bolas, obviamente que si yo saco una de ellas, va a caer en ese número, en cualquiera de los números, y por lo tanto 100% de probabilidad, aprobado, ¿cierto? Y me gane el premio. Esa es la idea, ¿cierto? Cuando yo voy aumentando los porcentajes, voy aumentando lo que es el espacio muestral, las posibles situaciones que pueden ocurrir, el evento que yo esté considerando es cada vez, ¿cierto?, un subconjunto más pequeño, y por lo tanto la probabilidad se amplía mucho más. ¿Ok? Acá por ejemplo dice, en una bolsa se han metido 3 bolas rojas, 3 bolas rojas, 2 verdes y 4 azules. O sea, 3 más 2, 5, más 4 son 9. Ahí se cambia el espacio muestral. Entonces, por eso yo les comentaba que cuando uno ve la pregunta, inmediatamente tiene que percibir cuál es el espacio muestral. ¿Ok? En este caso, 3 más 2, 5, más 4, 9. Listo, no hay más bolas, solo que hay algunas rojas, otras que son verdes y azules. Y como están en una bolsita, yo no las veo, meto la mano, ¿cierto? Y saco la famosa bolita. Entonces me dice, ¿qué probabilidad es de que cuando yo meta la mano de esas 9, ¿cierto?, que son 3 rojas, yo saque una roja? Bueno, como las 3, ¿cierto? Perdón, como las rojas son 3, ¿cierto?, las posibilidades que yo tengo dentro de esa bolsa son 3. ¿Y cuál es el espacio muestral? Todas las bolitas, 9. 3 dividido por 9 me da un 33%. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo decir perfectamente, ok, un 33%, bueno, no es tan bajo, pero tampoco no, para nada alto, pues puedo jugar. Ahora, ¿qué pasa si la bolita es verde? ¿Cierto? ¿Cuántas bolitas verdes tenemos?
¿Cuántas bolitas verdes tenemos? Tenemos 2. 2, ¿cierto? 2 bolitas verdes. Si son 2 verdes y el espacio muestral sigue siendo 9, porque eso no cambia en ningún momento, ¿cierto? Me da 2 dividido por 9. ¿Y eso cuánto da en porcentaje? A ver si que se acuerdan cómo se calculan los porcentajes. 2 dividido por 9 me da un 0,22, ¿cierto? Lo multiplico por 100, no se olviden de eso, y por lo tanto me da un 22%. O sea, ¿cierto? La verdad es que me bajó, porque obviamente son menos posibilidades, 22% ahora. Y por lo tanto, obviamente, ¿cierto? Si uno es inteligente, o sea, se supone que todos lo somos, ¿cierto? No voy a jugar nunca con las verdes, siempre voy a elegir cuál, la que tiene más, ¿cierto? Las azules. ¿Por qué? Porque son 4 azules, ¿cierto? Y por lo tanto, que una de estas sea azul es 4, ahora dividido por 9, ¿cierto? 4 dividido por 9, y siguiendo la misma proyección matemática, debería dar... Me da un 44%. Exacto, un 44%. Entonces ahí, ¿cierto? Simplemente por la capacidad matemática que uno tiene, bueno, si son más las azules, tengo más posibilidades, saco la... No, voy a tratar de sacar un azul, listo, meto la mano. Tengo un 44% versus un 22% que sean verdes y versus un 33% que sean rojas. Entonces, para eso sirven las probabilidades. ¿Se dan cuenta? Cuando yo calculo y entendiendo y conociendo cuál es el espacio muestral, yo puedo determinar mi evento y ahí yo, si yo tengo la posibilidad, lo puedo acomodar un poquitito, ¿cierto? Elijo la que más se repite o inclusive puedo decir, mira, la posibilidad de que sea roja y verde. O, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las rojas y verdes, entre ellas dos ya suman 7 y 7 dividido por 9, 7 dividido por 9, 100 multiplicado por 100 me da un 77,7%, ya ahí ya tengo que ser demasiado quemado si no la apunto. O sea, bueno, igual existe la probabilidad porque hay un 23% que sea verde, ¿cierto? Y por lo tanto, igual está el evento al azar, porque yo no tengo ninguna posibilidad porque no tengo rayo X, meto la mano y saco, y como todas las bolitas son iguales, no sé si voy a sacar una roja, una verde o una azul, pero por lo menos la gracia es que me permiten, ¿no es cierto?, hacer el cálculo matemático rápido y voy determinando cuánto van cambiando mis probabilidades si cambio el evento. Y no se olviden que el evento es la condición o característica que yo quiero que ocurra dentro de todas esas posibilidades que tengo de mi posible evento o situación. Ahora, y aquí ya me ampliaron mucho más, ¿no es cierto?, el espacio muestral. Me dice, Luis compra 10 boletos. ¿Y cuánto es el total de los boletos? 5.000. Por lo tanto, obviamente que el espacio muestral son los 5.000 boletos, ¿cierto? Son todos los boletos. Pero yo compré solamente 10, porque inclusive a veces uno compra uno, ¿cierto? Pero para ayudar voy a comprar 10. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que, ¿cierto?, cualquiera de esos 10 números que yo saqué salgan con el premio ganador? Bueno, simplemente tengo que hacer lo mismo que, ¿cierto?, la historia de siempre, la posibilidad de todas las alternativas, ¿cierto? El conjunto de todas las alternativas es que vaya del 1 al 1000, por lo tanto son 1000 alternativas o 1000 números. ¿Cuántos boletos elegí yo? 10 números o 10 boletos. Y por lo tanto, 10 dividido por 5000 me da 0,0. Aquí hay un error porque 10 dividido por 5000 es 0,0. Ah, sí, está bien. Lo multiplico por 100. Acá sí. Acá me di cuenta que hay un detalle. Lo bueno que me fijé. No sé si alguien se dio cuenta del detalle. ¿Es un 2%? ¿Si alguien me lo puede decir? Los matemáticos, los estadísticos. 0,2, profe. Exacto, bien. Es 0,2%. Yo lo multipliqué y bueno, yo lo hice a propósito por si ustedes están despiertos. Me di cuenta que hay un error ahora. Es un 0,2. ¿Ok? Y por lo tanto, bueno, pero supongamos que sea un 2, pero no, ¿cierto? Porque sabemos que es un 0,2 para seguir el negocio que está aquí nomás, ¿cierto? Bueno, si la posibilidad de ganar es un 0,2 o un 2, obviamente que todo lo que falta para el 100% es que yo no gane, ¿cierto? Si yo gano con el 2%, el 98% de probabilidad es que no gane. Ahora, si es un 0,2,
es un 99,8% que no gana. Entonces, obviamente que no tengo ninguna posibilidad de ganar. Por eso que siempre cuando a uno lo invitan a participar en una rifa, dicen, no, si yo lo hice para cooperar. No quiero ganar, pero uno dice, ojalá gane, ¿cierto? Porque uno sabe que la probabilidad que uno gane es, pero nada, imagínate, son solamente 5.000 boletos. Es como que, ¿no es cierto?, en ENAC a todos nosotros, los docentes, los alumnos, nos vendieran un boletito, ¿no? Porque más o menos por ahí quizás somos muchos más también ahora. Pero ¿qué pasa, cierto? Por ejemplo, la polla, la rifa, que son 10 millones, 12 millones, imagínense, yo compro un solo boleto. Un boleto, digo, por 10 millones, 0,00001% que gana. Y ahí uno entiende que la probabilidad de ganar es, pero olvídate, y si me la gané, por eso que, me la tremenda alegría, porque las circunstancias, ¿cierto? Las situaciones extrañas, ahí justo se confabularon a mi favor y gané. Eso es cuando uno está relacionado con el mundo de las probabilidades, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio un poquitito más, ¿dónde está aquí? Ejercicio lo voy a abrir para que después pueda compartir, porque por lo que veo, siempre tengo problemas cuando comparto. Ya, entonces ahora ya nos vamos a ir de frentón a ver ejercicios que siempre, obviamente, siguiendo la misma línea. Entonces vamos a ampliar un poquitito el concepto, vamos a decir, mira, estos son, ¿cuál es el espacio muestral? ¿Cuál es la probabilidad? Y después aplicamos la formulita o aplicamos un procedimiento lógico, estructural para desarrollar el tema. Entonces, me voy a compartir y me voy para donde están los ejercicios. La probabilidad acá. Espero que ahora no tenga problemas para compartir. ¿Están viendo algo que hice ejercicios, chicos? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Ok, entonces partimos. Ya, partamos ahí. Ok. No se olviden que en el enunciado generalmente está el espacio muestral. Y después vienen las preguntas, ¿cierto? Que sería el evento. Entonces dice, mira, una urna, bueno, una bolita, ¿cierto? Cualquier cosa, tiene 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Es muy parecido al anterior, solo que ahora hay más bolitas. ¿Ya? Si se trae una bola al azar, calcular la probabilidad de que 1 o A sea la primera que yo saque roja. ¿Cierto? Como dice ahí, los casos favorables, de acuerdo al mismo enunciado, son 8, ¿cierto? Y por lo tanto, el evento particular que yo quiero analizar tiene que ser casos favorables 8. Pero como dice, hay casos posibles, o en otras palabras, el espacio muestral, son todas las bolitas, por ejemplo, las 8, las 5, más las 7, y esa me da 20. Por lo tanto, la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad, como dice, entre paréntesis, de una bolita roja, porque es un evento particular, es 0,4. ¿De dónde sale el 0,4? Porque yo no puse la división, porque me interesa, no, sí, lo puse, disculpa, ahí está. ¿Cierto? De 8, que es la cantidad de bolitas rojas que hay, dividida por el total de bolitas, me da un 0,4 y eso en definitiva me significa un 40%, ¿cierto? Eso no tiene mayor ciencia, pero lo importante es, no se olviden, espacio muestral, mi evento, aplicar la fórmula. Después, Profe, sí, perdón, estos ejercicios no los tiene en la PPT, ¿cierto? no, ¿En las que subió al aula? no, estos son ejercicios para las clases, pero igual lo voy a subir, terminando lo subo al tiro, Ya, vale. para que se entretengan más y lo chequeen por último. A lo mejor en la clase de repente hay algún descuido, se olvidaron y lo pueden ver con calma. Ya, después que sea verde, ¿cierto? Bueno, aquí me dicen que los verdes son 7. Bueno, ahí están los 7 verdes. Seguimos con el mismo espacio muestral que son 20. Por lo tanto, la probabilidad de que la bolita sea verde es 7 dividido por 20, me da un 0,35, lo multiplico y me da un 35%. O sea, la probabilidad me bajó porque obviamente tengo menos bolitas verdes, ¿cierto?, que rojas. Y bueno, obviamente la otra alternativa es que sea amarilla, ¿cierto? Porque cuando yo saco puede ser amarilla, pueden ser rojas o verdes, no hay ninguna otra posibilidad. Bueno, en este caso hay solamente 5 amarillas, ¿cierto? Siguen siendo 20 todas las bolitas, la probabilidad de que la bolita sea amarilla es 5 dividido por 20, 0,25, por lo tanto un 25%. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Aquí uno rápidamente puede decir, bueno, yo si me toca jugar, yo voy a decir que voy a sacar una roja, ¿cierto? La probabilidad es un 40%, mucho más que un 35, mucho más que un 25. Ahora, que la probabilidad de que no sea roja, ¿cierto? Porque también puede ser una alternativa. No se olviden que los eventos posibles pueden ocurrir muchas cosas.
Por lo tanto, si no es roja, tendría que ser verde o tendría que ser amarilla. ¿Cierto? ¿Cuáles son los casos favorables? 12. ¿Por qué son 12 los casos favorables? Porque se resta del 20. Exacto, ¿cierto? 20 menos 8 me da 12. O simplemente 5 más 7, 12. ¿Cierto? Igual Sí. hay alguna alternativa, pero lo importante es entender cómo lo hago. Ok. Por lo tanto, ahora mi probabilidad de mi evento son 12 posibles de 20. Por lo tanto, la probabilidad de que la bolita, ¿cierto?, no sea roja, siempre cuando ocurre eso de que sea lo contrario, ¿cierto?, aparece aquí la probabilidad, por ejemplo, de la bolita roja, pero aparece con un signo aquí arriba como negativo. Eso significa que es lo contrario, ¿cierto? Por lo tanto, que sea roja, cuando lo pongo, cuando usted en alguna parte ven algún libro que diga la probabilidad de algo arriba con una rayita, significa que es lo contrario. O sea, en esas palabras, que no sea roja, ¿ok? Y por lo tanto, 12 dividido por 20 me da 0,6 y eso me significa un 60%, ¿ok? Entonces, obviamente que tampoco no es tan complejo, lógicamente, analizarlo. Siento que si yo tengo 12 bolitas de 20, tengo mucho más probabilidades de sacar, ya sea, ¿cierto?, que no sea roja, porque significa que va a ser verde o va a ser amarilla. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, a medida que uno va analizando el tema, que lata que no se puedan borrar todas de un viaje, que está borrando a poquitito. A medida que uno va analizando los casos, ¿cierto?, voy viendo que me va cambiando el enunciado. Del enunciado yo extraigo el espacio muestral y la pregunta siempre viene el evento. Otra. En un juego se sortea cada día un premio utilizando papeletas con 3 cifras, numeradas del 000, que también es un número, hasta el 999. Por lo tanto, ¿cuántos números son? Si va del 000 al 999. En total, ¿cuántos serían las papeletas? ¿Sería de 6 o no? ¿Perdón? ¿De 6 o no? No, pues va del 000, después 001, Ah, 002, ya. hasta el 999. Pues te digo, la papeleta 000 igual existe. ¿Ya? Es como típico cuando uno le preguntan cuántos números hay del 0 al 9. 9, no, pues y el 0, ¿verdad? 10. Aquí hay 1000. ¿Cierto? Porque de partida hay 999 papeletas más la 000, que es una más, y por lo tanto son 1000. Entonces, el espacio muestral es 1000. ¿Se dan cuenta? Aquí, por eso le digo, siempre cuando yo esté analizando la pregunta, tengo que ver cuál es el espacio muestral, porque si me equivoco en el espacio muestral, me voy a equivocar en todas las divisiones, o sea, en todas las fórmulas, perdón, y por lo tanto, los resultados, aunque van a estar muy parecidos, a lo mejor era 0,0111 y yo lo puse 0,011, ¿no? Alguien me ha decidido y no me equivoqué en nada. Pero en realidad el espacio muestral, ¿cierto?, está errado. Bueno. Por lo tanto, la pregunta A dice, calcular la probabilidad de que el número premiado termine en 5. Entonces, ¿cierto? El evento que yo quiero es que termine en 5. Henry, ¿estás viendo la pantalla o no todavía? Disculpa que ahora me fijé en el chat. Ahora sí. Ya, viejito, gracias. Bueno, entonces, continuando, ¿cierto? La idea es ver qué pasa en mi evento de cualquier número que termine en 5. Obviamente que partimos con el 5, con el 15, el 25, 35, 45, 55 y así hasta el final. Y por lo tanto, la solución, porque obviamente la idea, ¿cierto?, es hacer los ejercicios para que ustedes después lo vayan analizando. Profe, disculpe. Dime. En este caso, ¿no será necesario hacer la tabla mejor, así como la del dado, que va de 6 en 6, esta de que vaya de 5 en 5, para poder sacar el resultado, o no, o es más complicado? Es más complicado porque, mira, si tú te fijas, como entre el 1 y el 10 hay un solo número que va en el 5, ¿no es cierto? Entre el 11 y el 20 hay uno solo. Entonces, entendemos que eso se repite todas las veces. Y por lo tanto, dice, el 1, ¿cierto?, que termina en 5, cada 10 números termina en 5. Cada 10 números termina en 5. Por lo tanto, la probabilidad de que termine en 5 es 1 de 10. Porque nosotros o achicamos o agrandamos la base. ¿Por qué de 1000? Alguien me puede decir, pero si el espacio muestral no es 10, es 1000. Claro, pero anda multiplicando.
si, porque te da lo mismo. Si en 100, ¿cierto? Si en 10 hay 1, en 100 ¿cuánto hay? 10. En 200, 20. Y por lo tanto en 1000, ¿cuánto hay? 100. Y te va a dar exactamente 100 dividido por 1000 es lo mismo que 1 dividido por 10. Ahí simplemente se resumió. Y por lo tanto, si yo le saco 1 dividido por 10, me da 10%, ¿cierto? 10%. ¿Por qué? Porque 1 cada 10 números termina en 5. ¿Cierto? Porque sería lo mismo que 100 dividido por 1000. Eso igual, si lo simplifico, me queda 1 dividido por 10. Y 1 dividido por 10 me da 0,1, lo multiplico por 100, 10%. Ahora que termine en 55. ¿Cierto? Ahora que la ve que dice que termina en 55. Bueno, ahora cada 100 números hay uno solo que termina en 55, ¿cierto? Después, entre el 101 y el 200, hay uno solo que es 255, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuántos números hay en total? Entre todos hay uno, cada 100. Y que sería lo mismo que 10 sobre 1000, ¿cierto? Si yo simplifico, 10 sobre 1000 me da 1 sobre 100, y esto me baja al 1 dividido por 100, me da 0,01 multiplicado por el, me da un 1%. 1%. ¿Se acuerdan? Entonces yo tengo que simplemente aplicar la lógica. O sea, en el primero, cada 10 números hay uno que termina en 5. Y por lo tanto, si cada 10 números uno termina en 5, en los 100 hay 10 números, ¿cierto? Porque uno al 10, uno en el 20, uno en el 30 son 10. Y como son 1000, son 100. 100 dividido por 1000 es lo mismo que 1 dividido por 10, y esto me da 10%. Ahora que termine en 55, cada 100 números hay uno solo. Por lo tanto, en 1000 números hay 10, ¿cierto? Pero 10 sobre 1000, que es lo mismo que 1 sobre 100, que es lo mismo que 1%. Y la pregunta 3 ya, ¿cierto? Es como dice uno así, un tipo cazabobo, porque dice, bueno, sabiendo que ayer salió premiado un número terminado en 5, calcula la probabilidad de que el número premiado hoy también termine en 5. ¿Cierto? Entonces, como dice abajo, cada día el experimento es independiente, porque ¿cierto? Son los mismos números, porque si fueran, ¿cierto? Si yo hoy día tiro la rifa y saqué 200 números y al otro día van a quedar 800, no es la gracia, porque entonces yo, pero al final, cuando queden poquititos números, tengo más probabilidad de ganarme. Se supone que el otro día igual se rifan 1000 números, al siguiente igual 1000 números, y así todos los días se rifan 1000 números. Y por lo tanto, si la probabilidad de que salga 5, o perdón, terminado en 5, ¿cierto? Es un 10%, es la misma probabilidad al otro día. Si no, la probabilidad no ha cambiado. ¿Por qué? Porque el espacio muestral sigue siendo 1000, y los que terminan en 5 de los 1000 son 100. Y por lo tanto, 100 dividido por 1000 es lo mismo que 1 dividido por 10, y me da un 10%. O sea, perdón, sí, 10%. Se da cuenta que dependiendo del ejercicio, yo tengo que ver cuál es mi espacio muestral. En este caso, el espacio muestral, que era el que necesitaba conocer, era 1000. Y ahí voy sacando los datos. Mira, en realidad también, bueno, ¿cierto? Como mencioné en el comentario, yo puedo aplicar la lógica también. Siempre yo he dicho, sobre todo en matemáticas, en estadística, en matemáticas financieras, finanzas, de que siempre hay más de una alternativa, ¿cierto? Porque nunca es una sola. Pero si yo aplico una alternativa y que es lógica, estructurada, y por último la saqué de un libro ruso, ¿cierto? No sé, estoy inventando, y siempre ocurre, perfecto, pueden ocupar la alternativa, solo que siempre hay como un camino más fácil, ¿cierto? Una manera un poquito más sencilla. Ok, después seguimos acá avanzando y me dice lo siguiente. En una urna contiene 3 bolas rojas y 7 blancas, pero ahora se extraen 2 bolas, ¿cierto? Antes era una solita, ahora son 2. Y por lo tanto escribir el espacio muestral y hallar la probabilidad de los siguientes sucesos. A. Con reemplazamiento, eso es importante, sobre todo cuando empecemos a ver la segunda semana, que ya está por venir, cuando empecemos a ver, ¿cierto?, que los experimentos pueden ser combinación o pueden ser variación. Ahí tenemos que ver muy bien si es con combinación, perdón, con reemplazo o sin reemplazo. En este caso dice con reemplazo. ¿Qué significa eso? Que al sacar la primera bola, ¿cierto?,
yo la veo y la vuelvo a meter antes, ¿cierto?, de sacar la segunda bola. O sea, en otras palabras, el espacio muestral no me cambia. ¿Ya? Eso es importante. Porque si yo saco... Profe, ¿sí? disculpe. Y, por ejemplo, cuando dice que no se reponen es porque uno la saca y la tiene que descontar, obviamente, ¿cierto? Exacto. Justamente Ya, lo que te iba a comentar ok. y que viene la pregunta hoy. ¿Cierto? Por ejemplo, yo Sí, tengo 10 bolitas. Saco una bolita y digo, es roja. Y la vuelvo a meter y vuelven a haber 10 bolitas, ¿cierto? Por lo tanto, no me cambió el espacio muestral. Pero si es sin reemplazamiento, o sea, yo saco la bolita, veo que es amarilla, o perdón, que es roja o blanca, la dejo al lado y en la bolsa ahora me quedan 9, ¿me entiendes? Y ahí me cambió el espacio muestral y me cambió las proporciones, ¿ya? Eso es importante, muy buena acotación lo que estás diciendo. Entonces, primero, ¿cierto? Yo saco la bola, veo de qué color es y la vuelvo a poner. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es el espacio muestral? 4 alternativas, ¿cierto? Porque como son dos bolitas, yo saco una y saco otra. Primero que las dos sean rojas, ¿cierto? Roja, roja. La segunda que la primera sea roja y la segunda sea verde. La otra alternativa es que la primera sea blanca, perdón, la que es verde, blanca, y que la otra sea roja, y por último que las dos sean blancas, ¿cierto? Esas son las 4 posibles alternativas que tengo, que no hay más, porque son dos bolitas que voy a sacar y las voy colocando aquí. Ahí está la blanca y aquí otra blanca. Aquí hay una roja y después saqué una blanca. Primero saqué una roja y después puse la blanca. Y así. Ya, esas son las alternativas. Entonces, con extracción de dos bolas con desplazamiento, como dice ahí, son sucesos independientes, puesto que la extracción de la primera bola no tiene ningún efecto sobre la segunda, es decir, el espacio muestral se mantiene exactamente igual. Por lo tanto, la probabilidad de que las dos sean rojas es, ¿cierto?, que el primer espacio muestral, del espacio muestral, la primera alternativa, que las dos sean rojas, la probabilidad de ocurrencia de esa situación es, ¿cuántas rojas tengo? Tengo 3 rojas de un total de 10, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que la primera que yo saque sea roja es 3 de 10, por eso aparece 3 de 10, ¿ok? Y la segunda alternativa, como yo volví a meter la misma bola roja que saqué, la volví a meter en la bolsa, saco otra vez y me volvió a sacar roja. Y la probabilidad de que salga esa primera roja también es 3 por 10, 3 dividido por 10, perdón, 3 dividido por 10, ¿ok? Y por lo tanto, como son dos situaciones, las alternativas se multiplican, o sea, las probabilidades se multiplican entre sí y me da 9 por 3 por 3, 9 y 10 por 10, 100. 9 dividido por 100. Y 9 dividido por 100, ¿cierto? En otras palabras, es un 9%. 9% de que la probabilidad de que yo saque la primera bola roja, volví a meter la bolita, saqué la segunda bola roja, ok. 3 de 10 por 3 de 10, ¿cierto? Me da 9 por 10 por 100, es decir, 9%. Ahora, cambiamos la segunda alternativa, que sea blanca y roja. Bueno, aquí da lo mismo que sea roja o blanca, porque ¿cierto? No afecta si primera la roja, segunda la blanca, porque igual es una blanca y una roja. ¿Ok? Entonces, aquí tengo blanca y roja. Saco la alternativa de la blanca, son 7, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuánto? 7 de 10. La roja sigue siendo la misma, 3 de 10. Por lo tanto, 7 por 3, 21, 10 por 10, 100, y esto me da ahí aumentó bastante, ¿cierto? Un 21%. Ahí ya subió otro poquito, subió la probabilidad. Ahora de que sea roja o blanca, que es la misma, ¿cierto? Me da nuevamente lo mismo, 21%, porque son, ¿cierto?, el mismo porcentaje, la misma probabilidad que tiene una con respecto al otro, solo que una se multiplica primero, igual 21%. Y la probabilidad de que las dos sean blancas, esta es la mayor, ¿cierto? Porque es 7, tengo 7 blancas, y 3 rojas tengo 7 de 10. Entonces que la primera, yo saque la bolita, es 7 de 10. Como volví a meter la bola nueva, otra vez volvió a ser 7 de 10. Y eso me da un 49%. Yo obviamente que si a mí me toca jugar, ¿cierto? Yo voy a decir, yo apuesto mis fichas a que yo saco la primera una blanca y la segunda una blanca. ¿Por qué? Porque en los porcentajes, una me da un 9, la otra dos me dan un 21 y la cuarta me da un 49. Es mucho mayor que el 9. Tengo más probabilidad. Obviamente que igual puedo meter la mano y puede que ocurran dos rojas.
pero por lo menos antes de empezar a jugar tengo más probabilidades, ¿cierto?, de que sean las dos blancas antes que sean las dos rojas. Y así, ¿cierto?, como sacamos estos porcentajes, si ustedes se fijan, tengo que saber cuál es el espacio muestral y cuál es la cantidad o el evento en particular que yo quiero, ya sea, en este caso, que sean rojas o que sean amarillas. Seguimos avanzando. Pero, ¿a dónde voy? Vamos aquí. Ahora es sin reemplazamiento, es decir, yo saco la primera bola, ¿cierto?, como me hicieron el comentario, pero no la regreso. Por lo tanto, ¿cierto?, yo tengo que ir a sacar ahora solamente 9 bolitas cuando voy a sacar la segunda vez. No como antes que eran 10, saco la bola, la vuelvo a meter, me quedaron 10, ok. Ahora no, ahora saco la bolita, la primera alternativa tengo 10 bolas. La veo, ya es blanca, la dejo al lado, ¿cierto? Pero ahora me quedaron 9 bolitas nomás. Meto la mano nuevo y saco otra bolita. Y por lo tanto me van a quedar 8, pero no importa porque no sigo con el evento. Pero ahí tengo que ver, ¿cierto?, qué probabilidades tengo. Si ustedes se fijan, el espacio muestral es el mismo, que sean las dos rojas, una blanca, una roja, una blanca, o que sean las dos blancas. No tengo más posibilidades. ¿Cierto? Perdón, me perdí. ¿Dónde voy? Acá. Entonces, la primera probabilidad, ¿cierto?, que sean las dos rojas, que es lo que vimos igual en el anterior, ¿cierto?, la probabilidad de que las dos sean rojas. Si ustedes se fijan en el primer evento, el número de bolitas rojas que yo tengo son 3 de un total de 10, ¿cierto? Eso está claro, porque hay 10 bolitas, de las cuales eran 3 rojas y 7 blancas. Saqué la primera bola y fue roja. Y como saqué la bolita roja, ¿cierto?, ahora en la bolsa me quedan solamente 2 rojas, pero de un total de 9, ¿cierto?, porque saqué una. Y por lo tanto ahora la probabilidad de que yo vuelva a sacar una roja es 2 de 9. Y por lo tanto, 3 por 2, 6, 10 por 9, 90, 6 dividido por 90, esto me da un 6,6%, ¿cierto? 6,6%. O sea, si ustedes se fijan, me bajó la probabilidad bastante. ¿Por qué? Porque las bolitas rojas son menos, y cuando yo saco, ¿cierto?, una bolita roja encima, me quedan solamente 2 en la bolsa, ¿cierto? Y por lo tanto, menos probabilidad de sacar, que son 7 blancas. Por lo tanto, hay mucha más blanca. Ahora, la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea roja, ¿cierto? La segunda posible evento que puede ocurrir. Bueno, como son 7 blancas y tengo 10 bolitas, la probabilidad 7 de 10, ¿cierto? Esa es la probabilidad inicial. Metí la mano, saqué una blanca, la dejé afuera. ¿Cuántas bolitas me quedaron? 9. De las 9 bolitas me siguen quedando las 3 rojas, pero ahora me quedan 6 blancas, ¿cierto? 6 blancas, 3 rojas. Y por lo tanto, la probabilidad de que con la segunda vez yo saque una roja es 3 de 9, ¿cierto? Bajó ahora a 9. Y por lo tanto, 7 por 3, 21, y bueno, 10 por 9, 90, 21 dividido por 90, y eso me da un 23%. Ya aumentó, ¿cierto?, bastante. ¿Por qué? Porque, y aquí estamos incluyendo ya las bolitas blancas, que tienen una probabilidad individual bastante alta. Ahora que la primera sea roja y la segunda sea blanca, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque simplemente cambian los porcentajes, porque cambió la posición de las bolas, pero los porcentajes siguen siendo lo mismo, y eso me da nuevamente un 23. Y que las dos sean blancas, tengo 7 de 10 la primera vez y 6 de 9 la segunda. Y 6 por 7, 42, 142 dividido por 90, ahora me subió a un 47%. Aquí redondeando porque da 46,66, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, dependiendo si yo reemplazo o no reemplazo, o sea, cuando yo reemplazo significa que saqué la bolita, la volví a meter, o simplemente, porque también puede ser, saqué la bolita, la dejé al lado y me quedan menos bolitas en la bolsa. Como son todas oportunidades de 10 eventos, ¿cierto?, posibles, o el espacio muestral de 10, en la segunda alternativa el espacio muestral bajó a 9. Y dependiendo si son blancas o son blancas o rojas, ¿cierto?, es la cantidad de bolitas que me van quedando del total de 9. Y eso, ¿cierto?, lo tengo que tener en consideración, porque como me va cambiando el espacio muestral, obviamente que me cambia la división, y después, obviamente, que la operación que hagan, ¿cierto?, ya sea hacer la división en particular o multiplicarla por otra, me va a cambiar la historia y me va a cambiar el resultado. Entonces, ¿cierto? Profe, Poner atención. Dime.
te quería pedir un favor para la próxima semana. Dime. Estos tipos de, bueno, no sé cómo lo que vamos a hacer la otra semana, pero cuando nos mande ejercicios, si los puede subir al aula el día domingo, el día lunes, cuando usted sube las PPT, para nosotros poder ir haciéndolo con usted durante la clase. Sí, mira, lo que Porque, pasa por es que ejemplo, esto nosotros no los tenemos, pues, entonces nosotros podemos no. ir ejercitando antes de que empecemos la clase. Sí, no hay ningún problema. Mira, Por favor, profe. la próxima semana tienen harto más ejercicio, así que van a tener harto para entretenerse. Así Ya, que, pero para que lo suba al aula y nosotros poder sí, entonces ya imprimirlo. están en el aula. Pero en todo caso, igual yo preparo más batería de ejercicio. Como dices tú, lo voy a ir subiendo, por ejemplo, para el día miércoles, lo subo el martes. Lo tengo. Ya, profe. Gracias. Vale. Todos esos guachos se pierden ordenados. Ya. ¿Alguien está usando el micrófono? Yo digo que lo después, porque yo no sé si el Byron después cuando yo aquí se va a poner a hacer cosas, voy a no tener el mantel después todo cochino. No lo hace. ¿Dónde? Ya. Sigamos avanzando. Acá. En una clase asisten 45 alumnos, donde hay 10 alumnas rubias, 20 morenas. Son mujeres, ¿cierto? Alumnas rubias. 20 morenas. 5 alumnos rubios y 10 morenos. Entonces, ahí está el espacio mostrado, ¿cierto? Ahí están todos los posibles candidatos de alumnos que yo tengo. Entonces, encontrar la probabilidad de que un alumno, o sea, bueno, ahí estamos hablando en términos genéricos, ¿cierto? Que alguien puede decir, bueno, alumno es masculino, no, aquí estamos hablando genérico. Primero sea hombre, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre, ¿cierto? Independiente de que sea rubio o sea moreno, tenemos la cantidad de 5 alumnos rubios y 10 morenos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuántos casos favorables en este evento? Son 15. Esa sería, ¿cierto?, la posibilidad que yo tengo de encontrar a un alumno de todos los alumnos. Ahora, ¿cuántos son todos los alumnos? Bueno, aquí más encima me lo están diciendo. En una clase que son 45, bueno, pero si yo sumo las 10 más las 20 más las 5 más los 10, me da 45. ¿Cómo saco, ¿cierto?, la probabilidad de que sea hombre? Bueno, 15 sobre 45, ¿cierto? Me da un tercio y eso me significa 33,33%. O sea, en otras palabras, hay 66,6% mujeres y 33,3% de hombres en ese curso. ¿Ok? Si uno ve ahí la forma de la matemática de una manera más generalizada. Ok, ahora me dicen que sea una mujer morena. Bueno, ¿cuántas mujeres morenas hay? 20. Por lo tanto, casos favorables o posibles, 20, ¿no es cierto? De un total de 45, porque el curso sigue siendo exactamente el mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y morena? Bueno, 20 sobre 45, que es lo mismo que 4 dividido por 9, y eso me da un 44,4%. ¿Ya? Se da cuenta que hay algunos que son más sencillos, otros tengo que poner un poquito más de preocupación para calcular el espacio muestral. Porque la gracia es calcular el espacio muestral y después aplicar, ¿cierto?, la famosa fórmula. Después de que sea hombre o que sea mujer. ¿Cierto? Obvio, entonces, mujeres da lo mismo que sean rubias, que sean morenas, que sean pelirrojas, los hombres igual. Me dicen que sea hombre o mujer. O sea, obvio, ¿cierto? Si hay tantos hombres y tantas mujeres, bueno, los casos favorables serían 45, el total es 45, 45 dividido por 45 me da 1, y eso significa 100%, ¿cierto? Por lo tanto, esa apuesta, ¿cierto? Yo la apuesto ahora mismo, porque, oye, que abra la puerta, que sea hombre, que sea mujer. Voy al tiro, ¿cierto? Vale. Pero ahora que me digan, por ejemplo, que el alumno que salga es rubio, que hay solamente 5 alumnos de rubio, ¿cierto? Que son los menores, o sea, perdón, la menor cantidad, no que son los menores en edad, digamos. La menor cantidad significa que 5 sobre 45, ¿cierto? 5 digo por 45, y eso me da un 11% apenas, el más bajo de todos los porcentajes que están acá, ¿cierto? Por lo tanto, ahí uno entendiendo un poquitito cómo es el espacio muestral. Yo elijo el evento, ¿cierto? Ojalá elegir el evento que sea el más repetitivo, la frecuencia mayor. ¿Se acuerdan cuando hablamos de frecuencia? Porque aquí es lo mismo. ¿Cuántas mujeres son morenas? 20. Si buscáramos la moda, ¿cierto? Sería las morenas, porque son la mayor, el número que más se repite. Ok. Si seguimos avanzando con ejercicios, porque esa es la idea. Acá. Profe. Sí.
Te hago una consulta en cuanto a la evaluación. La respuesta, ¿es necesario que sean así tal cual como lo está mostrando ahora? Porque, por ejemplo, yo le puse solamente la probabilidad de la bola verde y puse la fórmula. Ya, ¿Es necesario no, que yo ponga caso favorable, caso posible no, o no, no? no, no, no. Ah, O ya. sea, El lo que pasa resultado es que es lo que aquí, importa. aquí uno lo va explicando más en detalle, pero ustedes lo hacen, Ya. simplemente aplican la Haciendo fórmula la y sacan el fórmula está resultado. ok. Exacto. Ya, profe, gracias. Muy bien. Bueno, aquí lo mismo, seguimos un poquito con la historia, ¿cierto? Una bolsa contiene 2 bolitas negras, 3 blancas, 4 rojas, aquí me pusieron más bolas, ¿no? ¿Cierto? Y 5 bolitas verdes. Se extrae una bola a la bolsa, describe el espacio mostrado y calcula la probabilidad de que primero la bola sea de color rojo. Bueno, aquí me faltó poner A, ¿no es cierto? Para que quede más ordenado. Que la bola sea de color rojo. ¿Cuántas bolitas rojas hay? Vamos a ver, ¿cierto? El enunciado, 4 bolitas rojas. ¿Cuánto es, como dice, hay casos posibles o el espacio muestral? Son 2 más 3, 5, más 4, 9, más 5, 14. 4 sobre 14, 2 dividido por 7, ¿cierto? 2 dividido por 7, y eso me da un 28,5% si lo queremos ver en porcentaje. Ahora, en el B, que la bola no es negra, ¿cierto? Por lo tanto, si no es negra, significa que puede ser blanca, roja o verde, ¿cierto? O es lo mismo que la probabilidad, ¿cierto? Como les digo, la probabilidad de negra, pero si le pongo yo arriba el signo negativo, significa que no sea negra, ¿cierto? Es lo contrario. Es lo mismo que el 100% menos la probabilidad de que sea negra. Da lo mismo. ¿Ok? En este caso es 1 menos todos los casos favorables a negro dividido por los casos posibles. 1 menos. ¿Cuántos son las bolitas negras? 2. ¿Cuánto las divido por 14? Porque ese es el espacio muestral. Y 2 dividido por 14 es lo mismo que 1 dividido por 7, ¿cierto? Y 1 es 7 dividido por 7, menos 1 dividido por 7, es 6 dividido por 7, me da un 85%. O la otra posibilidad es, bueno, ¿cierto? Hacerlo también de una forma lógica diferente. Sí, bueno, obviamente que si no es negra, tiene que ser blanca, roja y verde. Sumo 3 más 4 más 5, y eso me da 12, lo divido por 14, que son total la cantidad de bolitas, igual me da 85,7. Aquí igual les mostré, ¿cierto?, otra alternativa que uno puede elegir, el resultado es exactamente el mismo. Lo importante es que cuando yo aplique uno o la otra, yo sepa lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora, de que la bola sea blanca o sea verde, ¿cierto? ¿Cuántas bolas blancas tenemos? 3. ¿Cuántas bolitas verdes tenemos? 5. 3 más 5, 8. Por lo tanto, 3 más 5, 8. 8 dividido por 14 me da 57%. ¿Ya? Se da cuenta que lo primero que tengo que siempre preocuparme es del espacio muestral. Ahora, aquí hay una que le va a servir para una de las preguntas de la prueba. El 30% de los estudiantes de un instituto practica el fútbol. ¿Ya? El 30% practica el fútbol. El 40% practica el básquetbol, bueno, baloncesto o básquetbol. ¿Ok? Y el 10% practica ambos deportes. ¿Ok? Tenemos 30% fútbol, 40% básquetbol, 10% ambos. Si sacamos a cualquier alumno de ese instituto, ¿cuál es la probabilidad de que no juegue al fútbol ni al baloncesto? Entonces, si juega al fútbol, dice, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al baloncesto? Esto sería la alternativa 2. Aquí, para variar, puse rayita, pero debería haber puesto A y B. Ya. Ok, dice, para ayudar a resolver el problema, completemos la siguiente tabla. Y eso es importante que ustedes lo hagan cuando se vean con este tipo de situaciones, porque, por ejemplo, aquí no queda claro, ¿cierto? Porque no es llegar y sumar 30 más 40 más 10, porque me da apenas 80. Ni siquiera es el 100%, y más encima son distintas cantidades, y por lo tanto no puedo sumar porque sería sumar pera más manzana más plátano. No puedo sumar, ¿cierto? Tengo que llevarla a una unidad que sea sumable. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Simplemente, ¿cierto? Para ayudar a resolver el problema, completemos la siguiente tabla. ¿Y qué es lo que hago? Primero pongo en una columna fútbol y no fútbol, ¿cierto? Los que juegan fútbol y al otro lado los que no juegan fútbol. Y en el eje como columna y en el vertical, ¿cierto? Como línea. Bueno, maricón chupa. Como línea, ¿cierto? Yo coloco ahí los que juegan básquetbol y los que no juegan básquetbol, ¿cierto? Los que juegan o baloncesto o no baloncesto.
y finalmente abajo total. Entonces, de acuerdo a lo que me están indicando en el enunciado, ¿cierto? Los que juegan fútbol y los que juegan básquetbol es un 10%. Por lo tanto, aquí consiguen, ¿cierto? Fútbol con básquetbol, pongo esa cantidad, por eso está en negro, ¿cierto? 10%. ¿Qué otro dato me dijeron? Que el total, ¿cierto?, de los estudiantes que practican baloncesto es un 40%. Ahí está, ¿cierto? Por lo tanto, el baloncesto tiene que traer un total de 40. Y el 30% practica el fútbol. 30% total practica el fútbol. ¿Ok? Entonces, chicos, alguien está con el micrófono. Si yo tengo que llegar al 30 y tengo 10, obviamente, por eso está con rojo, porque esa cantidad yo la pongo yo, ¿cierto? La tengo que agregar yo. En total es un 30% que me dicen que juegan fútbol, pero lo único que sé es que los que juegan fútbol y los que juegan básquetbol es un 10, ya por lo menos tengo un dato, ¿cierto? Y por lo tanto, los que juegan fútbol pero no juegan al básquetbol es un 20, porque 20 más 10 me da 30, ¿cierto? No sé si captaron eso. Y por otro lado, ¿cierto? Yo sé que tengo que llegar al 100% del curso. Y por lo tanto, si tengo que el 40% practica el baloncesto, es obvio que el 60% no lo va a practicar y ahí tengo el 100. Si yo tengo que llegar al 100 aquí, 30 más ¿qué me falta? 70. Llego al 100. Aquí yo tengo un 10 y tengo que llegar al 40, le pongo, ¿cierto? Le agrego el 30. Y como tengo 70 y ya tengo el 30, finalmente agrego el 40, porque 30 más 40 me da 70. Entonces, cuando yo tengo el cuadro ya completado, ¿cierto? Lo tengo ahí estructurado, ¿cierto? De acuerdo a la lógica que me están diciendo, simplemente digo después, bueno, la probabilidad de que no juega el fútbol ni el baloncesto, ¿cierto? La unión de eso aquí está. La probabilidad de que no juega el fútbol y no juega el baloncesto es 40 dividido por 100. Que no juega el fútbol y no juega el baloncesto. Voy a borrar aquí los datos que puse porque puse mucho y se pierden un poquito en el comentario. Y voy a cambiar de color el cursor. Que no juega el fútbol. Aquí está, no juega el fútbol. Viene siendo un 40%, ¿no? Exacto. Y no juega el baloncesto, está aquí, ¿no es cierto? Y la unión de eso es 40. Y por lo tanto, 140 sobre 100 es lo mismo, 40%. ¿Cierto? De ahí lo sacamos. Ahora, que si juega el fútbol, ¿cuál es la probabilidad que juegue el baloncesto? ¿Cierto? Si juega el fútbol y que juega el baloncesto, se supone que es un 30, perdón, es 10. ¿Cuál es la probabilidad de que juegue? ¿Cierto? Si juega el fútbol, aquí está jugando, aquí voy a borrar de nuevo para cambiar los colores, o sea, los dibujitos. Que juega el fútbol, está aquí, ¿cierto? Aquí juega el fútbol, y aquí juega el baloncesto. ¿Y cuál es la intersección? Es 10. Pero 10 de un total simplemente de 30, porque esos son los que juegan a fútbol, porque los otros no juegan a fútbol. Porque si juega el fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue baloncesto? 10 sobre 30 me da un tercio. 33%. Y es 33%. Justamente así es. ¿Se acuerdan? Entonces yo tengo que hacer el grafiquito y lo voy llenando de acuerdo a los datos que me dan en el enunciado y después el otro lo saco por lógica, ¿no? Entonces bueno, si yo tengo un 10, tengo un 30, 40 y yo tengo que llegar al 100, bueno, si tengo que llegar a 40 me falta un 30. Si tengo que llegar al 30 y tengo un 10 me falta el 20. Y así voy llenando y completo el cuadrito y ahí saco todas las intersecciones de lo que me estén preguntando. ¿Ok? Entonces, este ejercicio yo sé que tiene su ciencia, pero también se lo quise mostrar porque haciendo ese mismo desarrollo, no me acuerdo si bueno, en la última pregunta de la prueba lo tienen que hacer así. Tiene que ser el cuadrito. Y sí, es la número 7, profe. Ah, ok. Donde de los porcentajes ustedes los suman y le va a dar el resultado. ¿Ya? Bien. Avancemos. Aquí, por ejemplo, si se fijan, es otra forma de resolver el ejercicio. Se lanzan al aire 3 monedas. Bueno, las monedas son iguales, ¿cierto? Supongamos una de 500. Calcula la probabilidad de que salgan 2 caras
y una cruz, ¿cierto? O sello, digamos, cara y cruz, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezamos? Aquí los primeros dibujos equivalen a la primera tirada, ¿cierto? Que puede salir cara, chuta, lo voy a borrar mejor porque me puse muy chueco. Puede salir cara o sello, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a suponer que cara es la C, bueno, ahí podría ser una S, pero no importa, ¿cierto? Y X es cruz o sello. Perfecto. La segunda, ¿cierto? La segunda tirada de la primera son 2 veces, ¿cierto? Aquí me puede salir cara o me puede salir sello y por lo tanto, ¿cierto? Como la tiro 2 veces, me puede salir cara o sello. Y la tercera lo mismo, cara o sello, cara o sello, cara o sello, cara o sello. Y por lo tanto empiezo como son 3, voy a borrar aquí, son 3 las alternativas, ¿cierto? Esta es la primera, ahí está la segunda, porque la primera, si tiro la primera, puede salir cara o sello, ¿no? Si tiro 2 monedas, cara o sello, cara o sello. Bueno, si tiro 3 monedas, cara o sello, cara o sello, cara o sello, cara o sello. Entonces empiezo a ver después cuáles son las alternativas, por lo tanto, que se me están formando. Primero, ¿cierto? Cara, 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 y por lo tanto me puede salir cara, cara, cara. La segunda que me puede salir es cara, 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 sello, y aquí tengo esa cara, cara, sello. Después puede que sea, ¿cierto? Cara, sello, cara, tengo aquí, ¿cierto? Cara, XC, después cara, XX, y aquí está, cara, XX. Y hago lo mismo con la de abajo, ¿cierto? Voy XCC, XCX, XXC y las 3 sellos. Entonces me dicen, calcular que salgan 2 caras y una cruz. No me están diciendo que la primera sea cara, que la segunda sea cara y que la tercera sea cruz. No, da lo mismo, ¿cierto? Una de las 3. Y empezamos a analizar. Bueno, aquí tengo una, cara, cara, cruz. Aquí tengo otra, cara, cara, cruz. Esa no me sirve, aquí sí, ¿cierto? Cara, cara, cruz. Aquí no me sirve, no me sirve, no me sirve. Por lo tanto, 3 de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se dan cuenta? Y ahí saqué el espacio muestral y por otro lado saqué las alternativas que me salgan cara, cara, cruz. Porque es una manera, ¿cierto?, estructural, así como realizando un arbolito, a medida que se van, ¿cierto?, haciendo la alternativa, voy desarrollando mi lógica para calcular el espacio muestral. No se olviden que, ¿cierto?, lo importante de esta historia siempre es calcular el espacio muestral. Después de eso, del espacio muestral, saber cuál es el evento, que en este caso serían 3 posibles eventos, ¿cierto? CCC, X, CXC, que es lo mismo, y XCC. Por lo tanto, tengo 3 de 8. ¿Ok? Seguimos avanzando, porque ya increíble cómo avanza la hora, pero acá. A ver, empezamos aquí. Sí, ok. Dice, la probabilidad de aprobar lenguas es un 80%. La de aprobar matemática es un 75% y la de aprobar inglés es el 70%. Calcula la probabilidad de aprobar las 3 asignaturas. O la probabilidad de suspender, ¿cierto? O eliminar o reprobar una. Solo una. Ok. Bueno, sean los sucesos L, aprobar lengua, M, matemática, I, inglés, y S1, suspender solo una. ¿Cierto? Hay para darle algún nombre al evento. Entonces, la primera alternativa, que sería aprobar lengua, aprobar matemática y aprobar inglés, como me lo están dando en porcentaje, ¿cierto? Y es lo mismo que sería 8 dividido por 10, o sea, las proporciones están ahí. Simplemente lo que se hace, se multiplican las probabilidades. 0,8 por 0,7, perdón, por 0,75, que es la de matemática, y por 0,70, que es la de inglés, y me da un 42%. Esa es la probabilidad de aprobar todas las asignaturas. 42%. ¿Ya? Ahora, uno puede decir alto bajo, ¿cierto? Pero es una probabilidad y es una probabilidad que depende de la otra, ¿cierto? Primero tengo que aprobar una, después aprobar la otra, después aprobar la otra, independiente cuál sea, porque la multiplicación da lo mismo que una está al final o está al principio, pero tengo que ir aprobándola. Entonces, una depende de la otra. Si yo apruebo una, puedo aprobar la otra y puedo aprobar la otra.
En cambio, ahora me dicen la probabilidad de suspender solo una. Bueno, ¿qué puso esa rayita amarilla? La probabilidad, si ustedes se fijan ahí, cambió porque comenzamos primero diciendo que 0,2, ¿cierto? Porque la probabilidad de aprobar es 0,8. La probabilidad de aprobar la primera, por lo tanto, es 0,2, ¿cierto? Aprobar un 80, de aprobar un 20. Obvio, ¿cierto? Porque ahí tengo que sacar el 100%. Y la otra se mantiene, porque estoy reprobando una sola, que en este caso vendría a ser lengua. Pero el porcentaje de reprobar es un 0,2. Lo multiplico por 0,75 de aprobar matemática, el 0,7 de aprobar inglés, y ahí me da, ¿cierto?, un 0,105. Pero aquí tengo la primera opción. ¿Qué pasa si en vez de reprobar lengua, repruebo matemática? Bueno, ¿cierto? Está el porcentaje de aprobar la primera, que es 80%, y como la segunda es un 75% de aprobar, en este caso, matemática, bueno, el 25% es no aprobar matemática, y por eso es que aquí sale el 0,25, que se multiplica por el porcentaje 0,7, que es aprobar inglés. Me da la sumatoria, perdón, la multiplicación me da 0,14. Y después, la tercera alternativa es que yo no apruebe la última, en este caso, inglés. Como el 70% yo apruebo, con el 30% repruebo, 0,3. Por lo tanto, 0,8 por 0,7, 5 por 0,3, me hace 18. Sumo los 3, 42,5. Me subió un poquitito. O sea, tengo más probabilidades de reprobar un ramo que aprobarlos todos. ¿Ya? Bueno, y así, la verdad es que yo le voy a subir, como le digo, yo tengo 6 ejercicios más que son del mismo estilo, tan desarrollados para que ustedes lo revisen, los chequen, si tengan la alternativa. Pero como les digo, lo que me interesa es que ustedes vean que la mayoría de los ejercicios que yo les he mostrado les permite hacer absolutamente los ejercicios de la prueba. Y la última pregunta se resuelve haciendo, ¿cierto?, este famoso cuadro ahí de cuáles son los datos que tengo que poner. Voy llenando el cuadrito y saco los porcentajes. ¿Ya? Y por lo tanto, después lo sumo y digo, este es el resultado de la última pregunta. ¿Vale? Ya voy a dejar de compartir, porque tampoco no los quiero aburrir. Ya hay bastante menos en la sala. Pero lo importante es que eso es el material, ¿ok? Así que chicos, no se olviden, mira, ya hasta el momento hay 7 alumnos que han hecho el cuestionario y tienen 7, o sea, cada uno tiene un 7. Así que lo han hecho espectacular. No se olviden que el cuestionario está hoy día, ¿cierto?, en la noche, y la prueba está mañana en la noche, ¿ok? Así que, chicos, que estén muy bien, cuídense. Una consulta. Dime, Isabel. En la pregunta 2 de la sumativa me dice que hay 15 bolas numeradas del 1 al 15. Sí. ¿Ya? Y en la pregunta B me dice que si se sabe que la probabilidad de sacar una bola amarilla es de 4 de 10, ¿cuántas bolas hay de color, de cada color? Sí. Mi consulta es si el espacio muestral es 15, porque me lo está diciendo arriba, y abajo me dice 10. Sí, pero mira, ¿cuánto es 4 de 10? ¿Qué porcentaje es, Isabel? 40. Ya. Por lo tanto, de ese color hay un 40% de las 15. Ah, ya, tengo que sacarla así. Ya, Ya, no, profe. así se saca. Ya, profe, es que no, tenía Ya. la duda. No, tranquila, no te preocupes, ahí ya te dije la pregunta. Profe, y lo otro, disculpe, es que la 6 me dice que la baraja, ¿qué posibilidades? Espere, calcula la posibilidad de extraer una carta en baraja de 52 que sea 5 espadas. Sí. Pero la baraja de 52 son corazón, trébol, pique, diamante, ¿da lo mismo? ¿O Sí, no, da lo mismo, sí, da lo mismo, sí, no te preocupes. Ya, Sí, profe, es que quería preguntar para no, no tener... está bien, pero está bien, da lo mismo, o sea, a lo mejor hasta le cambié de nombre, pero se supone que uno de los monos, uno de las espadas, digamos, ¿ya? Ya, gracias, profe, que Ya. quería salir de la duda. Ok. Gracias. Ya, chicos, que estén bien, cuídense, voy a dejar de grabar.